Buenos días, licenciada. A continuación vamos a presentar acerca de las cónicas, que es la circunferencia, la elipse y la parábola. A continuación les voy a hablar acerca de la circunferencia. La circunferencia define una curva formada por un conjunto de puntos en el plano que equidistan de un punto fijo llamado centro. A continuación les voy a presentar los elementos de la circunferencia. El diámetro. El diámetro es una línea que cruza por el punto medio de la circunferencia. El radio es cualquier segmento que une a cualquier punto de la circunferencia desde el centro. La secante es la línea que pasa por dos puntos de la circunferencia. El arco es la parte de la circunferencia comprendida entre dos puntos. Y la cuerda, que es un segmento que une dos puntos. Y a continuación les voy a presentar las fórmulas que pertenecen a la circunferencia. La primera es la ecuación ordinaria, que es x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado es igual a radio al cuadrado. La ecuación general de la circunferencia, que es x cuadrado y cuadrado más dx más ey más f es igual a 0. Y la ecuación canónica, que es x cuadrado más y cuadrado es igual a radio al cuadrado. A continuación, las aplicaciones de la circunferencia. En la arquitectura se usa la circunferencia para la construcción de viviendas y algunas edificaciones. En la medicina se aplica en analizadores armónicos que envían ondas al corazón. En el arte es un recurso valorado por pintores, escultores e ingenieros porque se le considera una figura perfecta. Gracias. Buenos días, compañeros, compañeras, licenciada. Mi nombre es Josafat Lozada y soy integrante del grupo número 5. Yo les voy a hablar sobre la elipse. La elipse es una especie de curva simétrica cerrada que resulta al cortar la superficie de un cono por el plano oblicuo al eje de simetría, como podemos ver en este gráfico, el de aquí. Una elipse que gira alrededor de su eje mayor genera un esferoide achatado. Esto quiere decir que es un poco más pequeño. Mientras que una elipse que gira alrededor de su eje principal genera un esferoide más alargado. Algo así, o como le podemos ver en este gráfico. La elipse aún se considera como la imagen afín de una circunferencia. Pues bien, ahora vamos a hablar sobre la excentricidad de la elipse. Bueno, como aquí pueden ver, tenemos varias formas de elipses, algunas más alargadas, otras más anchas, hasta que llegan al punto de formarse pareciendo una circunferencia. Yo les voy a explicar. Como les dije en un principio, algunas son más redondeadas y otras son más achatadas y alargadas. Esta característica de la elipse debe ser más o menos redondeada con un número llamado excentricidad, que es el cociente de C entre A. Esto se lo representa con una ecuación que es igual a C sobre A. Se lo representa con esta ecuación. Es igual a C sobre A, donde C siempre va a ser menor a Como C siempre va a ser menor a A,
Se deduce que la excentricidad es un número comprendido entre 0 y el 1, donde mientras más se aproxima la excentricidad a 1, más alargada o achatada es la elipse, como le podemos ver en el primer gráfico, que es más pequeña y alargada la elipse. Y en cambio, cuando la elipse está más cerca o próxima al número 0, esta se va abriendo más hasta el punto de llegar a parecer una circunferencia. Pues bien, ahora vamos a hacer un pequeño y rápido repaso sobre las tres ecuaciones de la que consta la elipse. En primero tenemos la ecuación canónica, que es la principal, donde el punto centro de la elipse va a ser en el origen, 0, 0. Antes de esto hay que hacer una aclaración. Siempre en todas las ecuaciones A va a ser o va a representar al eje mayor de la elipse. Por eso, de esta ecuación sale otra que es la misma, solo que cambiado la posición de b cuadrado y debajo de x cuadrado y a cuadrado debajo de y cuadrado. Esto quiere decir que si es que tenemos a debajo de x, el eje mayor va a estar de esta forma en el eje de las x, pero si tenemos la mayor cantidad, o sea, debajo de y, quiere decir que la elipse va a ser hacia arriba, con el eje mayor así. Ya. Pues habiendo aclarado eso, vamos a repasar la primera ecuación, que es la canónica, que tenemos x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado es igual a 1. Y como les había explicado, de esta puede haber otra ecuación, solo varía, lo que cambia es la posición de la elipse, hacia arriba o horizontalmente. Pues bueno, vamos a la segunda ecuación de la elipse, que es la ordinaria. Esta ecuación es para elipses donde tienen su centro en cualquier parte del plano menos en el origen, que es 0,0. Pero ahora le sustituimos el centro con HK, donde H va a representar a las X y K va a representar a las Y. Ya. Aquí sucede lo mismo que en el caso anterior que vimos, donde si el eje mayor estuviera en las X, va en esta parte. Y si el eje mayor estuviera en la Y, iré acá, pasando b cuadrado debajo de las X. Ya. La ecuación que tenemos aquí, esto de aquí, X sub 0 viene a ser H. Y y sub 0 viene a ser k. De ahí solo tenemos que sustituir para poder sacar la ecuación ordinaria de la elipse. Entonces la ecuación nos quedaría x menos h al cuadrado sobre a cuadrado más y menos k al cuadrado sobre b cuadrado es igual a 1. También, como habíamos dicho, se pueden cambiar estos dos, el eje mayor y el eje menor, dependiendo de dónde esté, en el eje de las x o en el eje de las y. Y finalmente tenemos la ecuación general, que está dada por ax cuadrado más by cuadrado más cx más dy más e más f es igual a 0. Pues bien, ahora vamos a las aplicaciones de la elipse en casos de la vida real, cotidiana. Una aplicación de la elipse es en astronomía. Una de las principales aplicaciones de la elipse es aquí en astronomía, donde Johannes Kepler, estudiando los movimientos de Marte, al aplicar el modelo copérnico de órbitas circulares, el que todos conocemos, alrededor del Sol, vio que los cálculos discrepaban ligeramente con la órbita de Marte. Así que intentó ajustar la órbita
a otras curvas y finalmente encontró que la elipse se ajustaba maravillosamente a ella. Así encontró su primera ley de movimiento de los planetas, como podemos ver en la imagen. Otra aplicación importante de la elipse es en el campo de la medicina, donde se la usa principalmente para extraer o eliminar cálculos renales por medio de un aparato llamado litotriptor, que lo podemos observar aquí. Este es el aparato utilizado en medicina. ¿Cómo funciona esto? Pues usando un reflector elíptico para que concentre las ondas de choque producidas por un generador de ondas en el cálculo y así eliminarlo por completo. Asimismo, en arquitectura se suelen construir techos elipsoidales, como podemos ver en la imagen, que comúnmente son llamados capilla de los secretos. ¿Qué es lo interesante de este tipo de construcciones? Es que las personas que se ubican en un foco y, por ejemplo, aquí se ubica una persona en un foco y otra persona se ubica en el otro foco. Esta persona de aquí, la persona número 1, puede estar murmurando y la persona número 2 que esté en el otro foco la va a escuchar, mientras que una persona que esté en medio de los dos no va a oír nada, pero estas dos personas sí podrán escucharse una a la otra. Es un caso curioso y se debe a las propiedades de la elipse. Y finalmente, en el campo de la acústica se han creado altavoces elípticos, que son el resultado de la combinación de dos altavoces de diferentes diámetros, como vemos aquí, este de aquí y este de acá. Ya, esto quiere decir que este altavoz es de diámetro D y que reproduce sonidos graves, y este altavoz pequeño de aquí es de diámetro D minúscula y que reproduce sonidos agudos. Como podemos ver, la elipse es muy importante dentro de la vida de las personas y estos no son solo las únicas utilidades que nos brinda, es un sinnúmero de cosas que la elipse nos ha proporcionado y muchas gracias por su atención. Una parábola es la sección cónica de excentricidad igual a una resultante de cortar un cono recto con un plano cuyo ángulo de inclinación respecto al eje de revolución del cono sea igual al presentado por su generatriz. El plano resultará por lo tanto paralelo a dicha recta. Se define también como lugar geométrico de los puntos de un plano que equidistan de una recta llamada directriz. Aplicaciones de una parábola en la vida cotidiana. Cuando en fútbol se patea un balón, la curva se describe parábola invertida. Su vértice será la máxima altura que alcanzó. En básquetbol se hace pasar la pelota por el anillo con un lanzamiento parabólico, mientras que en béisbol los lanzamientos describen curvas de parábolas. Bueno, yo les voy a hablar sobre la parábola y sus ecuaciones y algunos usos de esta en la vida cotidiana. Bueno, voy a hablarles de la ecuación canónica, la cual tiene dos ecuaciones en el eje horizontal y en el eje vertical. En el eje horizontal tenemos que y cuadrado es igual a 4py y se abre hacia la derecha, y tenemos que y cuadrado es igual a menos 4py y se abre hacia la izquierda. En el eje vertical tenemos que x cuadrado es igual a 4py y que x cuadrado es igual a menos 4py. La primera ecuación se abre hacia arriba y en la segunda hacia abajo. A continuación voy a hablarles sobre la ecuación ordinaria de la circunferencia. Existen igualmente dos, en el eje horizontal y en el eje vertical. Entonces comencemos con la primera. X menos h al cuadrado es igual a 4p que multiplica a y menos k. Este tiene su foco en el punto h y k más p. Su directriz es y es igual a k menos p y se abre hacia arriba. La segunda ecuación es k menos h al cuadrado es igual a menos 4p que multiplica y menos k, que su foco es h y k menos p. La directriz es y es igual a k más p y se abre hacia abajo. La siguiente ecuación, el y menos k al cuadrado es igual a 4p que multiplica a x menos h. Su foco es h más p y k. Su directriz es x es igual a h menos p y se abre hacia la derecha.
La segunda ecuación es y menos k al cuadrado es igual a menos 4p que multiplica a x menos h, en donde su foco es h menos p, k, su directriz de x es igual a h más p y se abre hacia la izquierda. Y la última ecuación es la ecuación general. Igualmente está en el eje horizontal y en el eje vertical. En el eje horizontal es by al cuadrado más dx más dy más f es igual a 0. En el eje vertical es ax cuadrado más dx más dy más df es igual a 0. Bueno, a continuación voy a hablarles sobre algunos de los usos de la parábola en la vida cotidiana. En los misiles y en los proyectiles se muestra claramente un movimiento parabólico, ya que se usa mucho la resistencia del aire y otros parámetros. Las antenas parabólicas deben su nombre a los paraboloides sólidos que generan una parábola. Un electrón, cuando en su trayectoria cerca de un campo magnético, está generando una parábola. Esas son una de las utilidades de las muchas que tiene la parábola. Muchas gracias por su atención.